Radio Santa Rosa, a través de los 1500 de la amplitud modulada y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe, presenta el programa de orden social, valores e inteligencia emocional. Intégrate. Quedan con ustedes sus conductores Víctor Palacios y Fernando Sánchez. Amigos, buenas tardes. Otra vez aquí en el programa Intégrate, un programa de acción social, valores e inteligencia emocional. Esta tarde el tema que trataremos, hablando de valores, es la puntualidad. La puntualidad es un tema muy importante, un tema que a veces nosotros, sobre todo los peruanos, no le tenemos mucha importancia. No tenemos mucha importancia, no le damos el lugar adecuado, no le damos la importancia adecuada, y pues hacemos no la hora inglesa, sino la hora peruana. En un tiempo alguien de una forma muy burlona decía la hora cabana, en vez de decir la hora peruana. Y es que la puntualidad tiene muchos significados cognitivos. Por ejemplo, el ser puntual habla bien de una persona o habla mal si es impuntual. La puntualidad es un sentido de respeto hacia los demás. Ahora, lógicamente que en nuestro país este asunto de la puntualidad, con el tráfico, con la vida agitada que tenemos, pues a veces es una manera de disculpa. Sin embargo, la puntualidad hay dos formas de manejarla. Primero, cuando una persona es puntual y llega a un lugar impuntual porque no así lo ha pensado o lamentablemente se le ha escapado de las manos o de sus proyectos, pues hay una forma que se llama llamada, comunicación. Si yo me cito con una persona, sea mi hijo, mi sobrino, ¿no? Porque a veces la puntualidad la medimos por importancia, ¿no? Si yo tengo que hablar con un jefe, si yo tengo que hablar con alguien que me preste dinero, si yo tengo que hablar con alguien importante para mí, trato de ser puntual, pero si de repente es mi hijo, mi sobrino, alguien para mí menor, mi empleado, lo que sea, bueno, puedo demorarme, total, yo soy el jefe, él tiene que esperarme. Y sin embargo, la puntualidad es algo que no se puede manejar poniendo categorías. Uno es puntual o no es puntual. Pero lo que iba era de que la puntualidad hay dos formas de manejarla. Primero, lo más importante y lo principal y lo prioritario es llegar puntualmente a la hora. Ni 5 minutos antes ni 5 minutos después. La hora es la hora. Pero a veces cuando no se puede llegar, hay personas que asumen que la persona con la que te vas a encontrar o a la reunión que vas a ir son pitonizos, adivinadores, videntes, que van a suponer que tú no vas a llegar temprano o simplemente que tienen que esperarte. Pues cuando pase eso, cuando una persona es puntual, llama al lugar que no va a llegar a tiempo, llama a la persona con la que se va a reunir y explica el porqué de la demora. Eso es importante en la puntualidad. Eso habla de una persona puntual. No necesariamente puede ser que llega tarde por algún motivo, en ciertos momentos es impuntual, si es que antes no avisa, si es que ya lamentablemente por un motivo cualquiera que fuera, va a llegar fuera de la hora de la reunión, avisando, ya está cumpliendo con la puntualidad, porque no está haciendo a la otra persona esperar, porque vuelvo a repetir, es el tiempo de la otra persona, y uno tiene que pedir respeto. Muchas veces la palabra respeto la relacionamos solamente con saludar a la mano, ofrecer algo, y respeto es también cumplir con lo que uno ofrece, y cumplir con horario, cumplir con un día, cumplir con una fecha, cumplir con una hora pactada. Eso también es respeto hacia la persona a la cual se está dirigiendo, sea quien sea, repito, sea tu sobrino, sea tu hijo, sea la persona menor o sea tu jefe, igual tiene que cumplir. Por tanto, el valor de la puntualidad es un valor muy importante que habla muy bien de las personas.
Hay personas que pues a veces se jactan de tener dinero, tener auto, tener casa, vestir bien, de marca, pero son totalmente impuntuales. Pues todo eso no vale si es que es una persona impuntual, porque todas esas cosas que mencioné anteriormente no hablan bien de la persona. La persona puede ser una persona humilde, una persona con pocos recursos económicos, una persona de poca cultura quizás académica, pero si es puntual habla de una gran enormidad de respeto hacia otra persona y por lo tanto hay que respetar. A las personas que llegan puntualmente a hacer reuniones hay que guardar el respeto porque están respetando a las personas que están esperándolo. Entonces eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Es un valor tan importante que antiguamente en la antigua Grecia a los que llegaban tarde eran separados de grupo y a veces hasta puestos en la horca, porque era una cosa importantísimo lo de la puntualidad. Entonces no se puede decir de otra manera que estar ahí puntual. Entonces es muy importante este asunto, ¿no? Entonces es importante, la persona que no va a llegar a tiempo a un lugar puede comunicar a tiempo que no llega, que no está. De esa manera pues la persona se siente respetada, y también la otra persona queda muy bien. Por tanto, un valor importantísimo es la puntualidad, que a veces no tenemos. Yo sinceramente me quedo sorprendido actualmente como muchos los jóvenes no tienen puntualidad, y como repito, no solamente no llegar tarde, sino comunicar. O sea, si una persona comunica que llega tarde, ya está salvando la puntualidad. Entonces eso es importante. Actualmente los jóvenes no tienen esa reacción. Es más, las mismas personas mayores en los partes de matrimonio, de 15 años, de la misa de la abuelita o de quien sea, ponen media hora antes o una hora antes que la misa. Por ejemplo, si la misa va a ser a las 7, la ponen a las 6 de la tarde porque saben que la gente va a llegar a 6:30, 10 para las 7. Porque si lo hacen, o sea, llegan para la misa y para el lunch, que es lo más importante para ellos, o de repente para la recepción, si es una boda. Entonces, porque lamentablemente en nuestro país se ha perdido ese valor de la puntualidad, que hablo de respeto, ¿no? La persona que es puntual tiene mucho respeto por la otra persona que está ahí, y eso sin decirlo, simplemente es un acto. Por tanto, tengamos en cuenta este asunto de la puntualidad. Y ya está conmigo mi colega, amigo de tantos años, Fernando, ¿no? Él sí me llamó, ¿no? Y tenemos un invitado. Fernando, ¿me puede presentar al invitado? Hasta acá está con nosotros. ¿Todavía no llega? Ah, yo pensé que venía con el invitado. Tenemos otro invitado entonces. A ver, preséntame es un amigo. A ver, vamos a hablar con el amigo que está acá. Aunque también, ¿tu nombre cuál es? Elvis del Cuadro. Elvis del Cuadro. Acércate. Elvis del Cuadro. Elvis del Cuadro Sandoval. ¿A qué te dedicas, Elvis? Soy estudiante de Derecho. No me digas, aquí te rodeo de puros abogados. Ojalá que me salga alguna vez si meto la pata. Mi amigo de tantos años personal es abogado, ella también, tú también, acá obligado. Yo me salvé de ese gremio. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, ustedes son licenciados en Derecho. Así que estás ¿en qué ciclo vas? ¿En qué semestre? Estoy en el 7º ciclo de Derecho. 7º ciclo de Derecho. ¿Alcanzando el tercio? Claro. ¿Sí? Claro, el profesor Fernando Sánchez es quien... Ah, también tu mentor. Tú me estás viendo acá todos los discípulos, ¿eh? Gran mentor y al mismo tiempo... No me digas. Gran amigo. Ajá. Excelente como persona. Ya. De quien se puede rescatar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué? Valores. ¿Cuáles son los valores que tiene el señor Fernando Sánchez? Rectitud. Así no era de chico, ha mejorado. ¿Qué más? No, sí hay una de las cosas que hay que rescatar en el doctor es que es una persona que tiene mucha metodología para enseñar, hace que todas las personas en clase se incorporen al tema que él nos está dictando. Así, no me digas. Miremos ahorita de cara a la cámara a ver otro Pepe para que salga bien. Contar que no se confundan de muñeco, yo pasar el muñeco. Está tomando una foto sacando, nosotros pues estamos haciendo una pausa que va para... Listo. Ok, perfecto. Muy bien, acá nos han traído una mascotita. Parece hembra, ¿no? ¿O es macho? No es macho. Muy bien. Muy bien. O sea, no, en sí, mira, una de las cosas que la vida nos ha dado a Fernando y a mí es quizás eso lo que yo hablaba hace un rato, ¿no? Los valores que nos han venido
en los genes a veces y otro por la enseñanza que hemos tenido, ¿no? Entonces una cosa que yo te digo de lo que tiene Fernando hasta ahora y que gracias a Dios no lo ha perdido, lo tiene de joven que yo lo conozco, ¿no? De muchachos, nos conocimos casi a los 13 años por ahí y desde ahí la misma persona que soy es igualita, ¿no? Cada un poquito más grande, un poquito más gordo, pero es la misma persona, ¿no? Es la misma persona. Querida Rosita, nos acompaña, pero ¿sabes qué, Fernando? Yo ya tengo miedo ya. Es la segunda vez que viene, de arranque se ha sentado al micrófono, ha puesto a escribir, o sea, ella ya, ¿sabes qué, Fernando? Acá no va a jubilar ella, no sé, yo no sé cómo ella ha venido con un lapicero o con un serrucho, ¿con qué ha venido? ¿Ah? Una sierra eléctrica. Una sierra eléctrica. Rosita, ya baja el micrófono porque si no, como tú eres un poquito chiquita, ahí está. Joven Palacios, esa ha sido ya a son de burla, ya, está bien. Como que se está volviendo cómico, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Por qué? Por las gracias que dices. Las gracias que yo también en serio, ¿Sí? Ok, o sea, no sé si es lo que digo. Sí, verdad. Muy bien, entonces estamos hablando de la puntualidad que tengan acá ustedes, porque son personas jóvenes también, y que puedan opinar sobre eso, ¿no? O sea, la puntualidad aparentemente no es algo importante, porque la gente dice a veces, bueno, yo llegué, pues, no importa que ya haya llegado. Y eso no es así, porque todo tiene un tiempo y un valor. O sea, hay personas que a veces, pues, por ejemplo, yo soy las personas locas de la agenda. Yo de 9 a 10, de 10 a 11, y yo soy un loco de la agenda. Entonces, me manejo mis tiempos, ¿no? Porque, bueno, así me he acostumbrado, así me funcionan las cosas. Y soy un maniático del tiempo, ¿no? O sea, todo tiene que estar encuadrado, ¿no? Entonces, y cuando alguien no es así, pues, tengo que tolerar y comprender. Hasta cierto punto, por supuesto, ¿no? Porque también hay que guardar respeto. Pero sí sé de que es un valor que lamentablemente se ha perdido en nuestro país muchísimo. Actualmente es penoso decirlo, hasta las autoridades de todo nivel, no estoy hablando solamente de autoridades que están pensando, sino de todo nivel, llegan después de la hora. Te citan a las 8, llegan a las 10. Te citan al mediodía, llegan a las 4 de la tarde. Y tienes que esperarlo. Y es una cosa de loco. ¿Por qué? Porque es el presidente, porque es el alcalde, porque es el congresista, porque es el gobernador. ¿Por qué? O sea, cuando eso habla de respeto a las otras personas, ¿no? O sea, está bien, pues un montón de cosas, pero agéndate. Una persona que no llega a tiempo es una persona desordenada por naturaleza. Porque tú puedes llegar tarde una vez, puedes llegar tarde 2 veces, pero llegar siempre tarde a uno y otro sitio, eso habla de desorden. Y eso habla, primero, una falta de respeto hacia las personas, y habla de una falta también de respeto hacia uno mismo, porque uno cuando llega tarde queda mal de alguna manera, no te lo digan, pero quedas mal, ¿no? Y uno se siente mal también, ¿no? Yo cuando llego tarde a un lugar, cuando no he querido, digo, ya, ¿qué hago? Se me cae la cara de vergüenza, aunque no sea culpa mía, el taxista o el tráfico, pero igual, ya llegué tarde, se siente mal. Entonces, es muy importante. No sé sobre eso, Rosita, tú que eres la voz femenina aquí, sobre todo voz femenina linda aquí, ¿qué opinas sobre la puntualidad? Esto sin alusiones, Rosita, por favor, ¿eh? Lo ha dicho, es que ya se perdieron esos valores en la cual todos quedamos 1 hora y al final nunca llegamos, ¿no? Y llegamos tarde, uno porque tal vez puede ser parte del tráfico o parte de nuestra rutina diaria, ¿no? A veces programamos tal hora y al final no. ¿Por qué? Porque se nos presentan a veces problemas, algunas cosas, es por ahí. ¿Tú eres puntual? No siempre soy puntual. Me demoro 5 minutos, 6 minutos. 5 minutos multiplicados por... Porque yo no sé nada, ¿no? Pero la risa de tu jefe me está pensando. Por eso, no, es que no. Claro, 5 minutos multiplicados por 2, por 3, porque no puede ser 5 minutos en realidad, pero multiplicados por cuánto, a veces pasa. No. Cuando es de vez en cuando no hay problema. Cuando es de una costumbre, ahí está el problema. Ahí está el problema. Sí. Pero bueno, pero ¿tú qué opinas? ¿Que la gente debe ser puntual o no? Que sí, que debemos ser puntuales. ¿Y por qué? ¿Por qué debe ser puntual una persona? ¿Tú por qué crees que debe ser puntual una persona?
para poder respetar también el horario de la otra persona, porque mientras de eso, si tú quedas con una persona, también esa persona tiene un horario, ¿no? Y tal vez tenga una reunión o otra cita con otra persona, y lo que estamos haciendo es estropeándole también la otra cita a la otra persona, pues, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que puedo opinar. ¿Tú qué opinas de la puntualidad? Bueno, para mí la puntualidad es uno de los valores, que de alguna manera determina, ¿no? Determina un orden, determina de alguna manera que tú manejes tus tiempos y sepas encaminarlo hacia ello, ¿no? Porque si yo sé que teniendo en cuenta todo, porque todos los días, pues, ¿quién es ajeno al tráfico, a cuánta cosa unos imprevistos que se pueda presentar? Pero uno tiene que prever. Sí, yo también soy un tipo maniático de lo que es la puntualidad. No. Y pues, como que me incomoda un poquito, de cierta manera, los temas de estos. Pero uno tiene que saber manejarlo también, no solamente el como usted mismo bien lo ha dicho, o como Rosita lo ha dicho. A veces uno no planifica su tiempo, o de repente hay cosas que escapan a la voluntad de uno sale a veces una hora antes, pero que a veces el tráfico se entrampa de tal manera que vuelas en el tiempo. Entonces, pero uno trata en lo posible de ser puntual de alguna manera, ¿no? Porque a mí me han enseñado eso. Ya, pero ¿y tú llegas mayormente puntual o impuntual a las reuniones, honestamente? Mira, honestamente yo soy pegado a la hora. Ya, pues llegas puntual. Me gusta pegarme a la hora. Si a mí me dicen una hora, yo trato de estar 5 minutos antes. O sea, eres puntual. Así es. Muy bien. Yo estoy un poco preocupado. Cuenta, ¿por qué? Porque yo creo que el próximo programa va a ser cómo manejar las manías, porque tú eres maniático, Elvis es maniático. Entonces, Rosita. No, felizmente no he dicho que es maniática, pero no lo has dicho, pero lo has pensado, está bien. Pero de alguna manera no es una manía, ¿no? Porque si nosotros también vamos a un extremo, ya todo extremo es malo, ¿no? Claro. Entonces, lo que uno cuando tiene un compromiso, uno está pensando en eso. Ya. A veces te pueden pasar 1000 cosas alrededor y tú no lo visualizas, porque estás visualizado en que tienes que llegar temprano y las otras cosas vienen sobrando. Ya. Al menos eso me pasa a mí. Ya. Porque así soy, pues. Y Fernando, ¿qué opina de la puntualidad de acá? Ya tú la vida de los maniáticos. Fernando, a ver. yo reconoceré que a pesar que hago grandes esfuerzos para ser puntual, a veces no me resulta, a pesar que acá es un jolgorio realmente. Si tuviéramos una cámara, todo sería un programa bastante risueño, bastante cómico. No, yo podría señalar que sí, siempre llego a tiempo, ¿no? Extrañamente, y creo que le suceda al país. Son raras veces que pueda ser puntual. En general. Y es tu brazo derecho. Me lo corto. Rara vez uno tiene la voluntad de llegar tarde a un lugar. Sin embargo, extrañamente decía, hay casos en los cuales yo siento que a mí me sucede en cada caso especial, porque me sucede cada caso especial. Cuando, por ejemplo, tomo un taxi para venir acá, como el día de hoy, ¿no? Me recuesto a un costado y vengo descansando, ¿no? Y el taxista, ¿no? Nos ha desviado y nos ha llevado a la iglesia de San Francisco. ¿Pero cómo? ¿Los tres se durmieron? No, nadie estaba interesado, ibas atrás, iba adelante, iban leyendo el periódico. Total que el señor nos ha dicho,
en la iglesia donde están las palomas. Bueno, yo no conozco dónde están las palomas, pero en todas las iglesias hay palomas. Junto al Palacio de Gobierno, junto al Palacio de A la Gobierno. espalda del Palacio de Gobierno. Al costadito, pero la espalda ya sería en el río, no podría ser en la espalda. Entonces, total que nos ha llevado a la iglesia de San Francisco. Pero ¿quién se ha dado cuenta? He sido yo y todavía le he reclamado al taxista. Sí, pues. Rosita, no seas así. Pero te das cuenta, o sea, pero esa no es la primera vez que me sucede a mí estas cosas. Generalmente no llego tarde, pero llego tarde. Y a veces por un trajín bien tenebroso, ¿no? Cruzar a veces de lugar a lugar es bastante difícil en nuestra ciudad. Pero los cálculos son inesperados también. Uno sale y de pronto encuentra que el alcalde ha decidido abrir la pista y no ha comunicado. Ahora que todas las pistas se están abriendo, porque como ya no hay reelección, todos los trabajos se tienen que hacer en una sola gestión. En fin, ese es el motivo de otro tema. Pero sí, yo pienso de que también el tema de la impuntualidad ya es un tema estructural. Desde muy pequeños se nos ha programado para ser impuntuales. Pero debemos de reprogramarnos. Yo no era impuntual, yo he salido del colegio siendo puntual. Sí. En la universidad otro tanto. Pero ya en los últimos años de la universidad yo notaba que no llegaba a tiempo. Entonces hay que volver a reprogramarse. Y ese es un tema de costumbre, de voluntad, de deseo, porque hay un valor que se fundamenta en el respeto. Entonces, ¿de qué manera nosotros, como todos ustedes han dicho acá, podemos merecer un respeto si no lo damos, ¿no? ¿De qué manera pueden ser con nosotros puntuales y atendernos puntualmente si nosotros siempre buscamos un argumento o finalmente tenemos un argumento, ¿no? Debe haber llegado tarde. Yo recuerdo hasta ahora una historia de haber perdido un cuento donde se señalaba que una persona llegó tarde y no se sacó el premio, pues, ¿no? Y así es un premio. El respeto también significa un merecimiento a un premio, ¿no? A una consideración. Pero si nosotros no sembramos, no podemos cosechar ese respeto, ¿no? Después, cuando nosotros nos volvamos puntuales, las otras personas dirán, pero si tú llegas tarde, ¿cómo nos puedes reclamar que nosotros somos puntuales? Y algo tiene que ver con eso, ¿no? Las autoridades, o sea, nuestros modelos, llámense congresistas, presidentes de la República, etcétera, no son puntuales. Y entonces, si ellos no lo hacen, nosotros menos. Entonces, todo es un proceso estructural que debe de darse desde el colegio, desde muy pequeños, a ser puntuales. Y al contrario, se nos enseña a ser impuntuales. Dijiste a las 8, como tú bien dices, han citado a las 8 para la misa, han citado a las 8 para el matrimonio. No, eso es formal, porque sabemos que va a empezar una hora después. Entonces la gente, como sabe que va a empezar una hora después, llega más tarde todavía. Es increíble. Eso es verdad. Acaba de demostrarme mi querido amigo Fernando de que es buen abogado. Ha hecho una defensa que hasta a mí me convence. Muy bien, Fernando, muy bien. Pero como bien dice Fernando, pues hay una cultura lamentablemente de la impuntualidad. Esta cultura de la impuntualidad es algo importante que debe corregirse, primero porque al ser puntual a un niño de pequeño ayuda primero a que se pueda ser ordenado. Un niño o un joven que, como decía Fernando, lo acostumbramos a la impuntualidad, de antemano, se los digo, lo estamos acostumbrando a ser desordenado porque no maneja sus tiempos. Como sabe que puede llegar tarde, sabe que no es importante la llegada tarde, ¿no? Yo conozco, lamentablemente, a damas que son las que más se demoran para llegar a un sitio. Le dicen, la reunión es a las 11 y ya recién se están vistiendo a las 11. Es una cosa increíble, ¿no? Y si las apuras se enojan, ¿eh? Y es un tono solamente de mi pareja, o no yo de mis hermanas, de mi mamá, que es una cosa en las damas que tienen, ¿eh? O sea, es lo más común. Es lo más común, ¿no? Qué cosa más rara, o sea, yo, por ejemplo, cuando ya tengo amigos, cuando me dicen, tienes que traer a, no sé, a una pareja, a tu mamá, tú y yo, ¿a qué hora es? A las 3, ya le estoy avisando de las 9 de la mañana que se vaya cambiando, porque si no, no llegamos.
Si le digo que es a las 3, recién a la 1 se están preparando y no llegamos. Y van a la peluquería, y vamos, es una cosa de locos. Entonces, es muy importante, por tanto, la puntualidad, porque ayuda a la persona a ordenarse, ayuda a la persona a prever, ¿no? Muchos de nosotros hemos perdido la costumbre, no sé, a mí, por ejemplo, en el Chucán de pequeño, dejar todas mis cosas listas un día antes. Y llegó un tiempo en que ya no lo hacía. Cuando Fernando estaba hablando, es verdad, en el tiempo, por cosas de la vida o cosas, uno se va desordenando, se va descarriando y se va perdiendo, y hay un momento que uno dice un ratito, espérate. Y bueno, yo siempre llego puntual, pero llegaba puntual, pero después de haber hecho un montón de malabares porque no había preparado las cosas. Y llegó un tiempo en que yo dejaba todo para el día siguiente, entonces para el día siguiente no me alcanzaba el tiempo. Tuve que volver a mis raíces, donde dejo las cosas preparadas el día anterior. La agenda en la mesa, el lapicero, la billetera, el reloj, todo ya no que vamos a poner, el tipo de ropa que vamos a poner, todo ya está listo, armadito para levantarme y cogerlo, porque eso además en un momento ya no resultaba. Era una cosa que no resultaba y no resultaba y no resultaba. Y eso lo hemos perdido. Actualmente ya no se hace eso. Un ejemplo, por ejemplo. Muchas de las familias, por cuestión de trabajo, porque trabaja a veces papá, mamá también, y a veces también los chicos, a veces por estudio de trabajo, llegan en la noche, cenan, y los platos los dejan para el día siguiente. Con bastante agüita, para que se vaya remojando la grasa y salga todo. Pero al día siguiente lo hacemos. Eso es un desorden. Uno tiene que le va el mismo momento por cuestión de orden, de limpieza. Entonces al día siguiente levantas si quieres lavar los platos, la cuchara, las tazas, tu boca, tu cara y bañarte. Es imposible, no se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces es muy importante por eso prepararse para la puntualidad. Claro, en nuestro país también, como bien dice Fernando, actualmente es bien complicado, bien complicado llegar puntual actualmente, porque de un momento se te aparece un hueco por ahí, una romper pistas por allá y se acabó, y se fundió todo, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero lo que decía hace un momento, que hay una parte de la puntualidad, que es el llamar por teléfono, ¿no? Mucha gente, como decía al principio, creen que las personas que están esperando son pitonizos y tienen que suponer de que están en camino o que están por llegar, y por eso se dice el teléfono. Gracias a Dios que hay celulares que uno puede llamar. Entonces a veces cuando las personas no pueden llegar a un lugar, lo más adecuado es llamar por teléfono y avisar: hoy tengo este problema, voy a llegar. Entonces la persona se prepara, se incomodará, se molestará, pero por lo menos está avisado. Eso es muy importante, y eso inclusive es en todo, y como en todo, pues la gente se desordena. Es por eso que ahora en los colegios, en todo lugar, pues la gente deja las cosas tarde. Las mismas currículas, Fernando, ya no se cumplen todas a tiempo, muchos de los colegios, no sé en la universidad cómo serán. Yo imagino que en tu caso no, porque te conozco, pero tendrás colegas que no le llegan a cumplir en totalidad por muchos motivos, ¿no? Y es una parte de la puntualidad, es una parte del cumplimiento de las cosas, ¿no? No se deja para después y para después y para después, ¿no? Entonces es una cosa importante esto de la puntualidad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta y hay que prepararse para eso, porque es un valor fundamental, como la lealtad, la verdad, la bondad, es la puntualidad, una cosa fundamental que ayuda a las personas primero a valorarse y a valorar a las personas que están cerca con uno, ¿no? Entonces es muy importante eso. Sí, comentabas acerca por ejemplo, de los sílabos. Se da pues el caso de que al final no tienes tiempo para desarrollarlos totalmente o en su totalidad. Eso genera una serie de problemas posteriormente. Puntualidad está asociada a orden directamente. Si no hay orden, no hay puntualidad. No hay otra fórmula matemática. Simplemente hay una condición. Para que exista puntualidad, debe de existir orden. Y obviamente, para que exista orden, debe de existir todo un sistema valorativo que desde muy pequeño al alumno o al joven o al niño se le tiene que impartir, ¿no? Pero eso es un síntoma también, ¿eh? Es un síntoma. Ese desorden no solamente es un desorden físico, sino hay un desorden mental. Hay un desorden que se está expresando en ese desorden físico de dejar las cosas tiradas por un lugar, por otro, o después lo arreglo, como tú bien dices, ¿no? Bueno, no tengo fuerzas para ya asearlas
o lavar las cosas en las noches, entonces lo voy a hacer al día siguiente, pero al día siguiente ya es una acumulación de un desorden. Al final, a la noche siguiente ya tienes que hacer 2, 3 cosas más. Entonces la idea es pues que, como siempre hemos repetido en este programa, si no nos preocupamos, ya tuvimos una invitada que nos ha dicho que hay un proyecto que está en desarrollo y qué bueno, ¿no? Pero igual debemos de seguir nosotros a través de este programa y también a través del esfuerzo que hacen las familias, los radioescuchas, hacer el esfuerzo, valga la redundancia, para poder lograr que nuestros familiares, hijos, niños, alumnos, etcétera, no vayan a ese tipo de desvío, a ese tipo de desorden, que al final les va a generar un desorden en la vida. No, tampoco se trata de formar una sociedad altamente mecanizada, pero por lo menos el mínimo orden va a generar una mínima puntualidad. El máximo orden va a generar una máxima puntualidad. Una máxima puntualidad significa que va a ser rentable el tema. No vamos a emplear tiempo importante en cosas ociosas, ¿no? Sí, eso que tú dices es verdad, Fernando. Inclusive hay estudiosos que asocian la puntualidad con el orden y también con la autoridad, ¿no? Y con la inteligencia. El que es más inteligente, más ordenado y es más puntual. Y a eso quería referirme ahora, porque muchas personas están escuchándonos y algunos pobrecitos están en el piso, dirán, pucha, yo soy impuntual, me acaban de agarrar. Y habrá otros que estarán como el pavo, con el cuello arriba, oh, sí, yo soy puntual, yo siempre, ya ve, ahí está. Pero no, si la persona es muy puntual, tendría también que tener mucha bondad con el que no es puntual, porque efectivamente hay casos en los que se entiende la impuntualidad por muchos motivos, pero cuando ya es una cosa crónica, es decir, siempre hace lo mismo, ya llega tarde, y ya no solamente es un minuto, es 1 hora, 2 horas, no cumple compromisos, ahí hay un problema ya, como tú dices bien, Fernando, de orden ya personal, ¿no? Hay una bajo estima por algún motivo, y el que es puntual deben comprender a que es impuntual, aunque esto parezca totalmente absurdo, porque es así. Si tú eres una persona ordenada, puntual, también tienes que tener una capacidad de conmiseración hacia la otra persona que no lo es, porque si no, no se lo vería un tirano. De ahí surgen los tiranos cuando dicen, yo puedo hacer las cosas, yo soy capaz de las cosas, yo soy bueno y tú eres malo. Y así no sé tampoco como se mira las personas, ¿no? Si bien es cierto, y estoy de acuerdo contigo, Fernando, en decir que hay que tratar de ser puntuales, pero sin ser mecanizados, ni tampoco ser tiranos de que yo sí lo hago y tú no lo haces, por lo tanto tú tienes que ser castigado, sino al contrario, enseñar a las personas que no son puntuales a llevarlo que sean puntuales, darle métodos, incentivarlos, conversar con las personas, ayudarlos a que puedan ser puntuales, ¿no? Porque qué desastre debe ser que tengan acá alguien tenga un papá puntual y el hijo sea impuntual, va a estar podrido toda su vida, porque lo va a tener todo el chico, ojalá de repente no puede cambiar, tendrá otros valores que no tiene eso, ¿no? Entonces hay que compensar las cosas, No sé qué opinas sobre ese punto de la compensación, Rosita. Dinos algo, por favor. Rosita, ¿estás acá? A ver, sobre la compensación, creo que a veces nosotros para poder compensar de un defecto a otro, podemos ver un potencial bueno de la otra persona, ¿no? Para mejorar y cambiar, ¿no? Es eso. Yo creo que sí. ¿Y tú qué opinas? Bueno, también yo creo que tiene que haber un punto de equilibrio en eso, porque una cosa es que valorar diferentes aspectos de una persona, pero en lo que se debe valorar es en lo que se tiene que insistir referente a un defecto. Por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo en la tolerancia. Es más, soy una persona tolerante, me considero tolerante y yo no podría jactarme de eso, al menos que haya otra persona que diga eso de mí. Pero respecto a lo que usted está diciendo, referente a ser tolerantes reiteradas veces sobre un mismo hecho, entonces, ¿para qué las enseñamos? Claro, hay que ser tolerantes,
pero que eso no lleve pues a que se convierta eso en una permisibilidad siempre, siempre, siempre y siempre. Claro, sí, no, yo no digo que se le permita, se le disculpe siempre, digo que si se nota una persona que lamentablemente tiene un problema de puntualidad, los jefes o el padre que está amando debería conversar con esta persona para tratar de mejorar su comportamiento. Claro, si es reiterativo, de hecho, si es un empleado, un trabajador, va a tener consecuencias. Y yo tengo una experiencia. Yo recuerdo cuando estaba laborando en una tienda, ya, y estos chicos siempre llegaban 10, 15, 20 minutos tarde. ¿Qué resulta? Que ya les decían reiteradas veces que lleguen temprano. Entonces llegó un punto en que ya no le decían nada, simplemente les descontaban por cada 5 minutos 10 soles, cada día, por cada 10 soles, y eso era su castigo. Pero a pesar de eso ellos no mejoraban, les gustaba que les descuenten. Entonces, ¿de qué manera se mejora eso? Claro, lo que pasa es que ahí es una cosa cognitiva, ¿no? Que ya estamos hablando de todo tipo de temas, pero pásate un tic. Cuando una persona llega tarde y no le importa inclusive que le descuenten el trabajo, esa persona tiene un problema grave de autoestima e inclusive de responsabilidad. De repente ese joven no pagaba luz, no pagaba agua, y la plata que ganaba solamente era para él. Y si es para él, igual le ganar 800 soles que 300 soles porque claro, es para él, como tiene papá y mamá. O sea, es un aspecto que habría que ver. Claro, ¿no? Son aspectos, pero que pero como digo, reiterativo, no hay que hacerlo, claro, porque primero tiene sus consecuencias, no solamente descuento, a veces la pérdida de trabajo, y también sus consecuencias si es hijo, porque solamente va a tener algún tipo de sanción con los papás, ¿no? Entonces, eso de ahí es importante el poder ser tolerante, ¿no? Yo he notado algo en la práctica. Por ejemplo, cuando en las clases de las mañanas empiezan a las 8 de la mañana. Cuando he tenido turno de 8 de la mañana, bueno, los alumnos las primeras semanas dicen, discúlpenos, vamos a ir un poco tarde, nos estamos acostumbrando, ¿ok? Pero a partir de la tercera semana, tú cierras la puerta a las 8:10 y no los dejas ingresar, progresivamente las semanas subsiguientes comienzan todos a llegar a las 8 de la mañana. Entonces ahí tú vas notando que la presión va generando una reacción tal que el alumno, por ejemplo, o el joven comienza a decir lo siguiente. No, dice, uno escucha, uno le comenta lo que dicen los chicos, ¿no? Ellos mismos me comentan, me dicen, no, profe, ese profesor, si no llegamos a tiempo, no llegamos a la hora, nos cierra la puerta y no nos deja ingresar durante las 3 horas que dura la clase. No, le digo, será durante la primera hora. No, durante las 3 horas. Y tú vieras el salón de ese docente lleno. Entonces, creo que si lo hacemos muy gentilmente, o aplicamos este método muy gentilmente, podemos lograr resultados de este tipo, ¿no? O un tipo de conducta cambiante al respecto. Pero muy distinto es si nos volvemos, como tú dices, actitudinalmente en unos tiranos, ¿no? Porque por más que sean puntuales, los alumnos, si tienen a un docente como tirano, no va a lograrse nada en general. No, sí, eso es cierto, Fernando. Por ejemplo, tú tienes experiencia con los alumnos. Yo en mi trabajo de coaching, de entrenamiento con las empresas, me ocurre mucho eso, ¿no? Muchos jefes de recursos humanos, jefes de ventas sobre todo, porque el perfil del vendedor peruano es un perfil bien curioso, ¿no? Tienen una mezcla entre charlatán, ¿cómo se llama? Hipnotizador de serpientes, y un poquito de ¿cómo se llama esto? de prolijos habladores, ¿no? Que es un problema a veces, ¿no? Que es otro perfil, el de un vendedor profesional que siempre lo pongo. Entonces, el problema que tienen a veces en las empresas es la tardanza en el área, por ejemplo, de marketing y de ventas, ¿no? Que siempre llegan tarde, ¿no? Entonces, cuando hay esta problemática que siempre yo la veo, yo lo que le digo al jefe de ventas, ¿y tú a qué horas llegas? Entonces, a veces dan casos que el jefe de ventas, como el jefe o gerente de ventas, él llega, si la empresa abre a las 8 o a las 9, él llega a las 11. Y luego, ¿tú por qué llegas a las 11? Es
es que yo soy el gerente, yo me quedo hasta más tarde, tengo que ver otras cosas. Si le digo, pero tú ganas más que ellos, claro, y tu responsabilidad es estar antes que ellos, pero ese no es mi horario, pero no es que sea horario, tú tienes un cargo de confianza acá y tienes que ser ejemplo. El líder no solamente es el que manda, sino que es ejemplo. Por lo tanto, yo siempre lo sugiero a los gerentes de venta y los jefes de ventas en este tipo de trabajos, decirle, tú tienes que llegar antes que ellos. Me acuerdo de una empresa que entraron a las 8, me dijo el gerente comercial, el jefe de ventas, me dijo que yo tengo que estar antes de las 8, sí, pero señor, yo vivo por Caraballo y su trabajo quedaba en San Isidro. Bueno, ese es un tema que tú tienes que resolverlo, pero tú eres el jefe. O sea, si tú quieres a tu gente, porque ya los has castigado, ya los has suspendido, ya los has gritado, ya has hecho todo y no hacen caso, lo que necesitan es un modelo. La única forma que ellos te respeten a ti es que te den que tú llegues primero. Pero si tú dices ya lleguen a las 9 y tú llegas a las 10 a chequear quién llegó tarde, quién llegó temprano y llegas una hora después, porque tú eres el jefe, no estás impartiendo ningún modelo de ejemplo. Entonces, yo siempre doy esta práctica con ellos, les cuesta mucho, te lo digo que les cuesta mucho, porque acá el peruano tiene esta mentalidad distinta a otras partes. El peruano cree que cuando es obrero, tiene que llegar temprano porque lo votan. Cuando es su jefe, tiene que llegar temprano porque lo votan. Cuando es jefe, tiene que llegar más o menos llegar temprano. Cuando ya es gerente, como soy gerente, yo llego a la hora que me da la gana. Y es todo lo contrario, ¿no? O sea, en otros países el ir subiendo de cargo te hace mayor responsable, te hace que tienes que ser mucho más responsable, mucho más puntual. Acá es al revés, aquí como que ya llegué al piso y le dicen, ¿no? Entonces, ¿qué le digo a estas personas? Le digo, ¿saben qué? Ustedes vienen temprano. Y efectivamente, cuando los empleados empiezan a ver, o los subalternos empiezan a ver que el jefe llega primero sin que le diga nada, ella está ahí. ¿Por qué? Porque él dice, oye, ¿por qué no llegan temprano? Porque él ya está ahí. Y eso es muy importante el ejemplo, ¿no? Sí, a mayor autoridad, mayor responsabilidad. Y a veces uno, en la gestión, uno a veces es un poco reilón, juguetón, ¿no? Y a veces el empleado o el trabajador de uno no entiende que cómo puede estar riendo un momento y después ponerse serio, ¿no? O ser demasiado serio. Lo que pasa es que a mayor autoridad, mayor responsabilidad, porque es una presión mayor, o sea, es un cargo mayor y implica mayor cuidado la ejecución de ese cargo o de las funciones de ese cargo. Entonces, y quería tomar un tema que quizás en otro momento vamos a tocar ampliamente, el tema del talento. Hay profesionales, hay empleados, hay trabajadores que cuentan con un talento muy especial. Nadie en la empresa, en la institución puede hacer lo que ellos hacen. Es un talento para algo, pero resulta que ese talento y este personaje X, además de ese talento, que es una virtud, tiene un defecto: ser impuntual. Y muchas veces el jefe, el gerente, disimula llamarle la atención por un tema de que le es necesario en cuanto a cierto nivel de productividad. Entonces, eso genera que este empleado se tome ciertas atribuciones y libertades, ¿no? Por ejemplo, llegar tarde. Y le dicen, oye, llega temprano, oye, no contestes así, oye, te van a votar. No, si la empresa no puede vivir sin mí. Entonces, no, si yo mismo soy, como si no estuviera acá, esto no avanzaría. No, pero tienes que ser puntual, mira, no. Entonces acá se entiende mal porque se cree que el talento lo hace a uno invencible, Superman, etcétera. No, talento sin disciplina no sirve de nada. Y tenemos una serie de ejemplos, ¿no? Y no nos vamos a referir puntualmente en el deporte. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que nos vayan a contestar, mejor preocúpese por su vida. Entonces, pero tenemos en el ámbito del deporte una cantidad, un grupo humano tan talentoso, pero el problema y la pregunta es, ¿por qué si son talentosos no podemos exportarlos en grandes cantidades? En Europa tú puedes ser muy talentoso, pero si tú quiebras una regla, te retiran, te multan, te separan de la selección o del equipo de fútbol,
del equipo de fútbol. Entonces, esto para mí sí es importante, ¿no? Porque en el país, en algunos programas excepcionales donde podemos ver cómo se fomenta el tema del talento peruano, el cuidado que debemos de tener es que este talento sea disciplinado. Si no, no va a servir de nada. Es una pérdida de tiempo, es un chispazo en el universo, pero no es una luz incandescente que dure mientras ese talento viva. Entonces, talento sin disciplina, sin orden, no sirve de nada tampoco. Sí, eso es cierto, Fernando. Y cuando tú hablabas justamente de este tema del talento, decías que a veces hay talento, pero si el caso de un trabajador no lo sacan porque es talentoso y es un error. Justo cuando tú pensabas en el deporte, yo también estaba pensando en el deporte como mujer, para ponerlo. Y es verdad, porque lo que pasa es que aquí en nuestro país tenemos todavía en la mente los peruanos la idea del caudillismo, ¿no? Desde la época pre-inca, el inca o los subordinados, o sea, el caudillo. De los españoles con ellos igual. Entonces, cuando hay un talento, hablando del deporte en otros lugares, se vuelve caudillo, es decir, puede hacer lo que él quiera porque él es la persona, ¿no? Y eso pasa muchas veces cuando se confunde el talento con el caudillismo. El caudillo, como es caudillo, tiene una habilidad, puede ser que el que ya está permitido, porque sin él no vivimos, ¿no? Y él también lo piensa así. Entonces es muy importante ese tema de verlo, ¿no? Entonces eso los deportistas, hablando de deportistas, lo saben, porque mira, todos aquellos que han viajado al extranjero, cuando están en el extranjero están muy ordenaditos, vienen al Perú y se desordenan. ¿Por qué? Porque saben que allá no pueden hacer lo que hicieron justamente, lo que hacen justamente acá, que es un gran problema, ¿no? Entonces eso es muy importante. O sea, sí está en la mente de las personas el hecho de que el ser tener un talento no puedes desarrollar como tú quieres, y lo saben aquellas personas deportistas, si hablamos de deporte, que saben que aquí cuando vienen se desorden, pero ya tienen que estar ordenaditos. ¿Por qué? Porque saben que no se puede hacer, por lo tanto sí es consciente de eso, ¿no? Sí, son conscientes de ese tema a tal punto que tan conscientes son que allá obedecen las reglas, pero cuando vienen acá se vienen al solaz, a la diversión, al pasatiempo, al desorden. Entonces es increíble, ¿no? Cómo allá sí pueden someterse a las reglas y cómo allá se someten, a las reglas, y cómo acá pueden violar esas reglas, ¿no? Cómo allá sí es importante respetar por un tema económico, y cómo allá se respeta ese tema económico y cómo acá simplemente no se toma ni siquiera en cuenta. Es mi país, yo voy allá, hago lo que quiero, violo las reglas que tenga que violar y se acabó. Bien, nos acompaña esta tarde el economista Ángel Berrocal, ¿no? Quisiéramos saber, Ángel, tu trayectoria, quisiéramos saber un poco de ti. Gracias. Mi nombre es Ángel Berrocal, economista, resido en los Estados Unidos 27 años, y no me queda más que comentar sobre los talentos. Hay una anécdota muy clásica sobre Andrea Agassi, que es un tenista, ha sido número 1 por muchos años, y él tenía un hermano que le llevaba 1 año, y cuando jugaba en tenis el hermano le ganaba, pero le daba duro, y de niños avanzaban y el hermano ganaba los torneos. Cumplieron 10 años, el hermano cumplió 11, ganaba los torneos nacionales, pero Agassi practicaba y seguía practicando mañana, tarde y noche. Hasta que llegó el momento que el hermano, que dejó de practicar porque siempre ganaba porque tenía el talento, cuando ya llegaron a instancias internacionales, Andrea Agassi se vuelve el número 1 en el mundo y su hermano un total desconocido. Porque finalmente no solamente importa el talento, sino también importa el perseverar en el arte, el deporte o en lo que Dios finalmente te ha dado. Pero a diferencia del Perú, haciendo un comentario más amplio sobre esto, los talentos se desarrollan en el primer mundo de una forma más amplia porque los beneficios están ahí para la sociedad. Sin embargo, en nuestra sociedad peruana los beneficios siempre han sido amarrados, amañados para las clases más pudientes,
educación con música, educación con arte, para los que pueden. Mientras tanto, nuestras poblaciones siempre abandonadas y descuidadas. De un bloque de talentos tan pequeño que se puede desarrollar en el Perú, lamentablemente a los que no nos han desarrollado psíquicamente, no nos han desarrollado físicamente, la verdad es que no podemos esperar muchos. Es por eso de que se nos desvían, ante cualquier tentación caen, no tienen fuerza psicológica para poder afrontar esta nueva etapa. Y esto es lo que nosotros estamos proponiendo. Estoy en la candidatura presidencial, estoy con UPP y estamos proponiendo la revolución democrática para dar cambio estructural en la política y en la sociedad peruana. Ok, o sea, tu talento actual es ser candidato a la presidencia de la República o Bueno, en realidad no conocí este talento en la política, hablando un poco de talentos. Me descubren hace 15 años y me dicen: Ángel, tú eres político. Y justamente la persona que me descubre me dice: te tienes que preparar, tienes que acabar tus carreras, si tú eres político, prepárate en el ámbito político, académicamente. Gracias a eso pude terminar mis carreras en contabilidad, en administración de empresas, leyes y economía pura, todo pensando siempre en la política. Y como viví en el exterior, también he tenido la oportunidad de hacerme ciudadano americano, lo cual no lo he hecho porque siempre pensé regresar con la frente en alto, con una ética que nos han enseñado en casa, en la iglesia, porque no puedo venir con doble moral, ¿no? De ser ciudadano de otro país, a pesar de que resido en otro país, y regresar a mi patria y decir: quiero ser presidente, pero ¿sabes qué? También soy francés, también soy español, soy americano, como todos estos candidatos que ahora se están presentando. Y de esa forma he desarrollado mi talento, me he preparado y estoy acá, listo para la competencia. Estamos ahora en una precandidatura en Unión por el Perú. Precandidatura. ¿Con quién estás compitiendo en UPP? En Unión por el Perú está el Pepe Antonio, quien se ha puesto para, a mi entender, a cariño de la misma militancia de Unión por el Perú, porque los competidores anteriores se han retirado. Había Villanueva, estaba Villestein, estaba Nano Guerra, y cada quien ha tomado su rumbo en otros partidos políticos, y ahora estamos esperando una suerte de la elección que probablemente vaya a ser en diciembre, la primera semana de diciembre, y estamos conscientes del trabajo que estamos realizando y estamos seguros que lo vamos a lograr. Sí, yo quisiera, a propósito de los talentos, hacer una pregunta típica, ¿no? Los talentos, ¿nace uno con los talentos? ¿Adquiere los talentos? ¿Son adquiridos? ¿Nacen o son adquiridos? Bueno, a mi experiencia, ¿no? Sin tener un conocimiento pleno de esta materia, a mi experiencia digo de que los talentos nacen, pero hay que desarrollarlos. Los talentos se pierden en el camino. Hay muchos que tienen talentos para la música, desde ya están golpeando con la nota musical, a los golpes del ritmo, y finalmente los perdemos. Podrían ser grandes músicos peruanos, niños que veo que cuando estoy en el carro, cuando estoy en el restaurante, están golpeando el ritmo de la música, y digo: ese niño tiene talento musical, porque ya está dando a los ritmos y a los golpes de la música, inclusive con su pie, con su codo y con su mano, todo en una combinación. Pero finalmente no los descubrimos. De repente en nuestra misma propia educación inicial, primaria, desde ahí ya tiene que haber un cazatalentos que está mirando no solamente a los músicos, a los deportistas, sino también a los que son para el arte literario, para las ciencias, las matemáticas. El talento nace, pero hay que desarrollarlo. Nos quedan pocos minutos, Ángel. ¿Tu propuesta cuál sería? Bueno, en realidad es una propuesta que da solución integral a todos los problemas del Perú. El Perú, lamentablemente, desde la dictadura de Fujimori, hay que decirlo, ha tomado una constitución neoliberal que le ha dado beneficios a los extranjeros y a las compañías, y esto está demostrado. Nos han matado en Tía María, en Bagua, en Arequipa, en Cajamarca, Cerro de Pasco, a nuestros ciudadanos, y no hay ningún culpable. Han destrozado nuestra tierra, han destrozado nuestro medio ambiente, y no hay ningún beneficio para la sociedad peruana. Revolución Democrática lo que propone es la lucha frontal contra la corrupción. Le declaramos la guerra a la corrupción. Al declararle la guerra a la corrupción, vamos a equiparar la contradicción a la patria para darle los castigos más altos a los corruptos, porque es la madre de todos los males la corrupción, y no hacer que prescriba. De ahí vamos a desarrollar la educación, salud, seguridad ciudadana y todos los beneficios que la población se merece, teniendo como fin supremo el ciudadano peruano y la familia peruana.
¿Quién fue el candidato anterior a UPP a la presidencia de la República? Bueno, en las últimas elecciones hubo una alianza entre Unión por el Perú con Solidaridad. El candidato fue Castañeda, en esta alianza. En el 2006 el candidato fue Ollanta. En el 2001 el candidato fue el fundador Javier Pérez de Cuellar. Claro. Entonces el partido en el 2006 puso su confianza en Ollanta Humala. Ollanta Humala se levantó y hizo una muy buena campaña, pero a la vez se llevó a las bases de UPP y formó su propio partido. Uh-huh. En el 2011, como te repito, fue con Castañeda Locio, y este año están evaluando una nueva alianza, pero estamos en una precandidatura. Aún no han programado la fecha exacta de las elecciones, se está diciendo más o menos el 10 de diciembre. El Jurado Nacional de Elecciones finalmente ha determinado que todos los partidos tienen que culminar con este proceso el 21 de diciembre. Claro. El APRA ya lo hizo, tuvo un candidato único, un candidato que realmente, no sé, dista bastante de lo democrático y de lo que debería ser un candidato, pero es el que ha ganado, y los otros partidos todavía no han definido. Inclusive PPK, Keiko y todos los demás aún son precandidatos porque sus partidos no han llegado a la elección. Aquí hay 500.000 oyentes que escuchan esta radio, ¿no? Aproximadamente a nosotros nos escucha un 30% de ese grupo, ¿no? A veces un poquito más. Me imagino que entre muchas de esas personas estarán pues algunos integrantes del UPP que están escuchando la radio en este momento. ¿Qué te diferencia a ti de tus otros precandidatos y por qué tendrían que votar por ti los otros precandidatos? Bueno, lo que nosotros propugnamos en esta revolución democrática es una transparencia total. Una vez llegado al Palacio de Gobierno, hacer que el Palacio de Gobierno sea como un palacio de cristal, donde no solamente nos vamos a basar y nos vamos a regir por los controles, llámese la Contraloría General o los entes reguladores, sino que todos los ciudadanos van a tener acceso a todas las concesiones, a todos los contratos, a todo lo que se haga. Es por eso que nuestra lucha principal contra la corrupción la estamos poniendo de forma no solamente para que los corruptos que ya existen sean castigados, sino para que se prevenga y no vuelva a ocurrir, desde el presidente hasta el último servidor público. La diferencia está que nosotros estamos viniendo con las manos limpias y la frente alta, y no solamente basta con tener la moral y la ética, sino porque, recordemos, somos seres humanos y finalmente necesitamos el control porque nosotros los seres humanos tendemos a pecar, no somos perfectos y tiene que existir el control. ¿Cómo atacaría la corrupción? Claro, la corrupción en sí, como te repito, traición a la patria, las penas máximas, muerte civil.